Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Aries, con esta reina de bastos, se ve que alrededor de ustedes puede estar una mujer muy activa, una mujer muy decidida, una mujer que pide disculpas y no pide permiso, y esta persona va a estar empujándolos a hacer algo que ustedes han estado quizás procrastinando por muchísimo tiempo y estaban diciendo lo hago mañana, lo hago pasado, comienzo el mes que viene, comienzo la próxima semana, y esta persona o esta energía que va a estar alrededor de ustedes pues les dice no, eso no es para después, eso es para ahora, eso es para ya. Y te va a estar impulsando. Esta persona te va a estar apoyando y va a estar generando un movimiento, un progreso y resultados positivos en cualquier cosa que tú estés haciendo. Acá, esta persona, te repito que puede ser una persona físicamente o una energía. También me está diciendo que en lo que sea que ustedes estén recibiendo este impulso para hacerlo, van a estar obteniendo muchísimo éxito y van a estar, pues, por supuesto, avanzando. Acá esta reina te garantiza, por supuesto, que va a existir estabilidad y progreso. Progreso porque ella le pone fuego al asunto. Y el caballero de copas, acá ustedes van a estar recibiendo algún tipo de invitación. Puede ser en el área romántica, que reciban algún tipo de invitación por parte de su pareja actual o de alguien que se les esté acercando con este impulso quizás de esta reina de bastos. Si es en el ámbito económico, pues definitivamente aquí ustedes van a estar recibiendo algún tipo de propuesta de negocio o de un nuevo empleo, algo por el estilo. Y esta propuesta les va a estar gustando muchísimo. No es algo que ya vean que puede ser estable. Esto podría estar demorándose pues un poquito en estabilizarse, pero definitivamente sí es algo nuevo, algo que les va a estar gustando. Hay cosas que hacer en el camino para poder mejorar la situación esta del caballero de copas, porque esto solamente es como un inicio y esto es como una propuesta muy romántica, sea en el plano amoroso o sea en el plano económico. Es algo que todavía no es aterrizable, es algo que todavía no es efectiva. Y el 6 de bastos, acá muchos de ustedes van a estar recibiendo reconocimiento y felicitaciones. Si estás trabajando para alguien, pues este reconocimiento o felicitaciones pues podría estar viniendo precisamente de tus compañeros de trabajo, de tus jefes. Podrías estar aquí teniendo pues una promoción en tu puesto laboral. Y si trabajas por tu cuenta, si tienes tu propio negocio, pues esto se referiría a que estarían siendo reconocidos por las personas que trabajan con ustedes, las personas que laboran con ustedes o sus clientes. Pero definitivamente acá ustedes van a estar celebrando y recibiendo un reconocimiento. Y vamos a ver qué cartas vienen con este paje de copas, que el paje de copas también me está hablando de una propuesta que les va a gustar, una propuesta nueva, una propuesta que económicamente no solo les va a estar generando dinero, no solamente eso, esta propuesta pues les va a estar gustando hacerla. Van a ganar dinero, pero de paso les va a gustar hacer. Es algo que podría estar comenzando para muchos Aries en los próximos días. Tienen que tener cuidado con esta propuesta. Recuerden que les decía que esta propuesta era un poco aterrizable o tenían que hacer más cosas para que esto funcionara y que era algo que te iba a gustar, pero ese algo que te va a gustar viene con un 10 de bastos. Este 10 de bastos significa que ustedes van a estar pasando mucho trabajo, van a estar teniendo muchísimo esfuerzo por hacer que este proyecto pues esté avanzando. No es algo que sea fácil, es algo que les va a estar tomando tiempo y es algo que los va a estar sobrecargando muchísimo. Si es en un trabajo, pues podría ser que la propuesta de este trabajo va a traerles pues overtime, puede traerles dobles turnos, puede traerles un esfuerzo excesivo, esfuerzo que es desgastante tanto psicológicamente como físicamente. Entonces ahí pues tendrían que tener mucho cuidado con esto. Si es algún tipo de negocio, pues es un negocio donde van a estar
teniendo que dar la vida literalmente por ese negocio, trabajar más de 8 horas, muchísimo más de 8 horas para que esto progrese, para que esto avance, como cualquier negocio cuando comienza, pues que evidentemente hay que elaborar mucho y es la misma persona la que cumple todas las funciones dentro de ese negocio. La persona es el comprador, la persona es el vendedor, la persona es el que hace marketing en redes sociales para buscar clientes, la misma persona es la que limpia el local, es la que saca las cuentas, es la que bota la basura, es la que limpia el piso. Todas esas funciones van a venir como sobrecarga. Y aquí tienes que aprender pues a delegar funciones. Yo entiendo que al principio de cualquier negocio, incluso si estuvieras ya actualmente en ese negocio, pues es fácil decirlo, pero poco fácil hacerlo, porque cuando se comienza no existe como el capital o el presupuesto para estar contratando a personas que te puedan ayudar con estas cosas. Y definitivamente aquí tú serías pues el hombre orquesta o la mujer orquesta, el que lo hace todo, quiero decir. Y te decía que es una sobrecarga, y una sobrecarga que sí, esto te va a estar generando dinero. Te va a estar generando dinero de forma segura, de forma estable, pero muy lentamente. Por eso te decía, vas a estar sobrecargado por un buen tiempo, porque el caballero de oro se mueve con muchísima lentitud. No es que no avance, sí avanza, avanza muchísimo, pero muy lento, en cámara lenta. Si es seguro, es estable, es confiable, tú sabes que te va a entrar el dinero, pero esto te va a estar entrando pues poco a poco, Aries. Así que si estás en esta situación, prepárate, porque esto podría estarse prolongando un poquito. Y el 9 de bastos, es la típica carta de resiste, aguanta un poco más para que esto se te dé, para que esto funcione. Necesitas pues darle un poco de tiempo. Los negocios cuando comienzan de inicio no te van a estar generando pues riqueza inmediata, no te van a estar generando un flujo de caja inmediatamente. Es poco a poco, es despacio. Entonces vas a tener que hacer muchísimo esfuerzo, y quizás ese esfuerzo no lo vas a ver tan bien recompensado inmediatamente, pero después sí podrías verlo con un buen retorno si acá tú resistes. Esta carta de 9 de bastos, cada vez que me sale, yo recuerdo cuando vienen las fotos que la persona está acabando y el dinero pues está aquí, o lo que está buscando está aquí, y la persona desiste en el momento prácticamente de encontrarlo. Y eso es lo que te está diciendo esta carta. Resiste, aguanta un poco más, no te rindas, que estás por obtener lo que tú quieres obtener. Si es que ya lo están viviendo, si no, pues es posible que vayan a estar viviendo pues esa situación. Si trabajan para alguien, pues evidentemente antes de ver los beneficios como tal, van a tener una fuerte resistencia. Y vamos a ver qué viene para ustedes con esta carta del 9 de bastos acompañándola. Aquí, Aries, la energía de este rey de copas, o un hombre que está alrededor de ustedes, podría estarnos ayudando a sobrellevar esta situación de sobrecarga y esta situación de la lentitud de este caballero de oros. Aquí la influencia de esta persona o de esta energía va a estar dándole soluciones equilibradas y favorables, y va a permitirte que tú gestiones con criterio y con sensibilidad las situaciones que involucren emociones en todo esto. Las emociones de me voy a rendir, ya no aguanto más, ya no puedo, esto se demora demasiado. Pues este caballero, este rey de copas, disculpen, va a estarlos ayudando. Es una persona sensible, una persona que les va a estar aportando estabilidad, les va a estar aportando claridad en momentos en los que ustedes necesitan y requieren hacer un juicio justo de toda esta situación. Y es una persona que les va a estar brindando un apoyo muy confiable. Así que si ustedes están pensando quizás en ya no aguanto más, en ya no resisto, en ya pues esto se acabó, pues definitivamente este rey de copas va a estar ahí para apoyarlo y para decirle: no, tienes que aguantar un poco más, esto se va a resolver, mira, no sé, como tienes los números, dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de un año, vas a ver que económicamente vas a estar mejor. Y si es un puesto laboral, pues precisamente es esa persona que te va a aconsejar y que va a estar pues apoyándote. Y la reina de copas es la pareja pues del rey de copas precisamente. Y también me está diciendo que acá hay una energía femenina o una mujer también que además va a estar pues
apoyándote igualmente como el rey. Esta es una persona muy justa y es una persona muy intuitiva. Tiene muchísima inteligencia emocional y ve las cosas muy claras en situaciones que requieren que se tomen pues soluciones. Tiene una capacidad enorme de actuar con muchísima empatía y sensibilidad. Así que esta persona les va a estar aportando equilibrio emocional y muchísimo éxito y felicidad. Acá, esto es una persona confiable, una persona sabia y una persona muy intuitiva. Puede ser una madre, puede ser una hermana, puede ser una tía, una prima, una amiga, alguien, una figura. Si me dices, no tengo ninguna figura femenina así cerca de mí que me pueda estar ayudando, que me pueda estar aconsejando, pues definitivamente será una energía entonces espiritual, pero definitivamente estas dos energías van a estar alrededor tuyo para brindarte apoyo, sostén y que tú pues puedas pasar victoriosamente esta situación. Aquí Aries con el oráculo de Lenormand. Vamos a ver cómo está tu cuerpo. Recuerda que esto es una guía, simplemente no sustituye consejo médico. Tómalo como una señal pues para visitar al médico en caso de ser necesario. Acá Aries con el jardín. Esto podría estar haciendo referencia para muchos a su piel y a su sistema pues linfático. Podría ser que ustedes estén sintiendo algún tipo de pesadez en el cuerpo, en las piernas. Así que deberían estarse chequeando pues esta área, el sistema circulatorio y el sistema linfático. Tu cuerpo te está pidiendo un movimiento. Aquí pregúntate, Aries, si estás sintiendo pues mucho estrés por la imagen que estás dando al exterior. Aquí puede haber algún tipo de presión en quedar bien con tu entorno social o laboral y el sistema linfático. Cuando sentimos que debemos limpiar pues nuestra imagen, podría estarse pues afectando, o simplemente cuando nos sentimos juzgados en nuestro círculo social, en nuestro círculo cercano, pero con la imagen que damos, pues con la imagen que se da al público. Si estás trabajando mucho en ventas, mucho en redes sociales, en atención al público, podrías estar quizás también absorbiendo el estrés de tu entorno. Aquí el jardín te dice que necesitas coger aire, que salgas a caminar, que busques espacios verdes, que no permitas que la presión por encajar en ciertos grupos sociales pues te esté afectando tu vitalidad. Aquí el cuerpo hinchado o cansado no proyecta la seguridad que tú necesitas para cerrar un trato, para estar en tu trabajo o para hacer algún tipo de inversión o negocios. Así que chequense esa parte. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los animales para ustedes. Oh, espérense. Salió esta carta. Sale la carta del frailecillo. Y esta carta te dice precisamente: acéptate a ti mismo y a tu personalidad colorida. Siéntete seguro de ser tú mismo. Eres el portador de la alegría. Deja que tu comunidad te nutra y te proteja. Pide ayuda. El trabajo en equipo te dará los mejores resultados. Y esta carta viene a confirmar lo que dice el jardín y también viene a confirmar este exceso laboral que podrías estar teniendo en los próximos días. Déjame la siguiente frase para manifestar lo mejor de esta lectura, Aries. Yo soy el portador de la alegría. Yo soy el portador de la alegría y nos vemos en el próximo video, Aries. Hasta la próxima.